el capítulo 3, desde el verso 1, versículo 1, hasta el versículo 12. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Los versículos que hemos leído nos hablan del llamado que Dios hizo a Moisés. Dios llama a Moisés para que fuera hasta Egipto a liberar a los hijos de Israel. Lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Dios era algo de lo cual ya Dios había hablado unos 400 años atrás, cuando el Señor le dice a Abraham que anduviera delante de él y que fuera perfecto, y que él le daría un galardón grande a lo que Abraham
preguntó: ¿qué me darás? Que soy un hombre viejo y no tengo hijo, y quien me heredará será un esclavo. Dios le responde diciendo que no le heredaría un esclavo, que le heredaría un hijo suyo. Pero Dios no se detuvo allí. Dios le dijo algo más que quizás Abraham no esperaba escuchar. El Señor le habló a Abraham de su descendencia, que sería esclava en una tierra lejana, que la oprimirían por 400 años, pero que al final de esos 400 años Él la libraría y saldría de aquella nación con grandes riquezas. Los 400 años habían pasado. Todos conocemos la historia. Cómo llegó Israel a la tierra de Egipto cuando hubo hambre sobre toda la tierra. Y José era quien gobernaba. Entonces Israel y los hermanos de José llegaron hasta Egipto y se les asignó la tierra de Gosén. Y en Egipto comenzaron a crecer, se comenzaron a multiplicar. Y de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Abraham, en eso se estaba convirtiendo su descendencia en una gran nación sobre la tierra. Pero llegó el tiempo en que murió José. Y dice la Escritura que se levantó un faraón que no conoció a José ni lo que José había hecho en Egipto. Y entonces comenzó a oprimir al pueblo de Dios. Comenzó a oprimir a los israelitas. Entonces les puso tareas pesadas. Ya no eran el pueblo libre que gozaban del bienestar de aquella nación. Ahora eran unos esclavos. Ahora estaban siendo oprimidos. Ahora estaban siendo maltratados, castigados. Estaban siendo explotados. Y en esa condición en la que ellos se encontraban, comienzan a clamar a Dios. Comienzan a suplicar. Y ese clamor, dice la Escritura, que llegó a oídos de Dios. Amén. Llegó a oídos de Dios. Cuando el clamor llega a oídos de Dios y el tiempo señalado por Dios se había cumplido, entonces el Señor levanta a este varón llamado Moisés y lo envía a Egipto para que liberara al pueblo de Israel. Moisés no sabía cómo podría ser posible aquello, porque quien tenía esclavizado al pueblo de Dios era la nación más poderosa que había sobre la tierra. Lo que había sobre los hijos de Israel era un yugo pesado. No era cualquier yugo. Así que con fuerza humana aquello sería imposible. Estamos acá.
Y de eso nos quiere hablar el Señor en esta noche. El Señor nos prometió un año de ensanchamiento. Nos dijo que el año 2023 sería el año del ensanchamiento, donde todo en nuestras vidas se ensancharía. Lo espiritual, la salud, la familia, el ministerio, la economía, todo se ensancharía. Yo creo que de la misma manera como le sucedió a Israel, el tiempo de la liberación había llegado, pero ellos no sabían cómo se daría aquella liberación. Por lo que pudieron hacer, a lo que tuvieron que recurrir, fue a clamar, a suplicar a Dios. De pronto algunos dirán: pastor, yo lo he estado esperando. Créame que he hecho todo de mi parte. Soporté enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Agosto se me está yendo y aún no lo estoy viendo. No quiero que finalice el año en esta condición. No quiero que las cosas sean iguales en mi vida. No quiero seguir con la misma vida espiritual que he traído durante todos estos meses. Una vida fría, una vida tibia, una vida carnal, una vida mundana. No quiero seguir con los mismos quebrantos de salud. No quiero seguir con los mismos problemas en el hogar, en mi casa, en mi familia. No quiero seguir con un ministerio estancado, que no avanza, que no crece, que no fluye, que no es levantado. No quiero seguir con la misma economía arruinada, estancada, paralizada. Quizás eso es lo que muchos están viviendo y no quieren continuar en esa condición. Quieren ver, como decía la alabanza, que puso a muchos a danzar, a saltar, a gritar alegremente delante del Señor, que anhelan un rompimiento. El pueblo de Israel gemía a causa de la dura carga, de la pesada carga que soportaban día tras día. Sin embargo, nada cambiaba. Todo seguía igual. Hasta el día que el Señor observó, y dice la Escritura en los versículos que leímos, hablando con Moisés, que él había descendido. Estamos acá. Escúchelo bien, porque esa palabra hay que prestarle mucha atención. Dios había descendido. Pero Dios descendió para ir a través de alguien hasta Egipto. Y ese alguien era Moisés. Por eso cuando Moisés recibe la comisión, la pregunta que le formula Dios era cómo iba a ir él, que quién era él. A lo que el Señor le responde que él iría con él. En otras palabras, tú no irás solo, yo iré contigo. Y mientras yo esté contigo, nada se hará. Estamos acá. En la fuerza de un hombre se hará con el poder de Dios. Moisés
Aún el mismo Moisés desconocía lo que Dios iba a hacer. Aún el mismo Moisés desconocía la manera como Dios daría libertad al pueblo de Israel. Porque muchas veces eso es lo que nos suele pasar. Nos detenemos a mirar de qué manera, cómo será posible para yo salir de esta condición, para yo salir de este problema, para yo salir de esta dificultad. Yo no veo la manera, porque lo estamos viendo en nuestras propias fuerzas, porque estamos considerándonos a nosotros, pero hemos dejado a un lado al Señor. Hemos ignorado a través de quién es que Dios lo hará. Estamos acá. En la mañana de hoy, mientras el Espíritu del Señor me estaba hablando y me ministraba parte de lo que ustedes han estado escuchando acá, Él me mostraba lo que ha venido haciendo en menos de 15 días. Cosas que para los hombres, déjeme decirle, naturalmente, en la fuerza humana era imposible que sucediera. Pero yo veía al Señor y el Señor me ministraba que de la misma manera como Él lo ha hecho en algunos aspectos que muchos acá han escuchado, han estado viendo, Él lo va a seguir haciendo con toda la iglesia. Pero lo que Él me decía es lo que no han logrado con sus propias fuerzas, lo que algunos piensan que no lo van a lograr. En el momento que le den el lugar al Espíritu Santo, que no le han querido dar, que no le han podido dar porque se han metido en su cabeza que es con las fuerzas de ellos, entonces lo lograrán. Porque no es con ejército ni con fuerza, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tus fuerzas que el Señor lo hará, es con su Espíritu, es con la fuerza del Espíritu Santo. Lo que no has logrado con tus fuerzas, con las fuerzas del Espíritu de Dios, lo vas a lograr. Israel no se pudo liberar a sí misma. No tuvo las fuerzas, aun cuando eran un número como de 2 millones, donde el número de varones era como de 600,000 hombres. Sin embargo, con la fuerza de ellos, con el número que eran, no lo lograron. Fueron esclavos hasta que la unción comenzó a pudrir los yugos. El pueblo fuerte, el pueblo armado, el pueblo que lo tenía esclavizado, comenzó a ser quebrantado. La unción comenzó a pudrir los yugos. El Señor comenzó a debilitar a la nación más grande, más poderosa y más fuerte que había sobre la tierra.
una plaga. Las aguas se convierten en sangre. A lo que el rey de esta nación responde de manera soberbia. ¿Usando de qué? De la hechicería. El milagro que por causa de la unción se había efectuado. El juicio de que la sangre se había convertido, el agua se había convertido en sangre. Entonces ellos lo igualaron también. Y creyeron que todo era un engaño. Pero nuevamente vino otra señal del cielo. Ahora hay una segunda plaga o un segundo juicio. Entonces aparecen las ranas e invaden toda la nación. Y todos se desesperaban. Pero también los hechiceros de Egipto igualaron la señal. Lo que hizo que el corazón de Faraón, de aquel rey, se llenara de mayor soberbia, se obstinara, se enorgulleciera. Pero vino una tercera plaga, la plaga de los piojos. Cuando los hechiceros, los que estaban al servicio de Faraón, intentaron hacer lo mismo, no lo lograron, no pudieron. Cuando ellos observan frente a lo que ellos están, no tuvieron que admitir, sino que lo que estaba sucediendo era la mano de Dios, era el dedo de Dios, era el Espíritu Santo. Había una unción que estaba pudriendo los yugos, había una unción que estaba rompiendo las cadenas, había una unción que estaba rompiendo las ataduras del diablo. Es que lo que retenía a los hijos de Dios no era cualquier cosa. Eran yugos, eran grillos, eran cadenas. En Isaías 10:27 dice que la única que puede pudrir los yugos es la unción. Y la unción hace clara referencia al Espíritu de Dios. Cuando los hechiceros entendieron que no podían igualar la señal que había hecho Moisés, llenando toda la nación de piojos, ellos admitieron: es el Espíritu de Dios. Allí, de alguna manera, se comenzaron a debilitar. Porque el Espíritu Santo es el que debilita toda maldición. Por muy ancestral, usted puede decir: pastor, he venido arrastrando maldiciones de mi tatarabuelo. En mi familia todos eran unos alcohólicos, unos borrachos, unos drogadictos, unas prostitutas, unos miserables, unos arruinados.
Todos han muerto de cáncer. Todos han muerto solos, separados, divorciados. Por eso es que yo veo muy difícil que el ensanchamiento se pueda dar en mi vida. Por eso es que a estas alturas yo creo que es muy difícil que las cosas cambien. Yo creo que es muy difícil tener un fin de año en victoria, bendecido, gozoso, en unidad, en familia. No sé si me estoy haciendo entender. Pero la unción había comenzado a quebrantar. La unción había comenzado a pudrir los yugos. En el momento que los brujos, los hechiceros, los satanistas comienzan a observar que sus conjuros, que sus ritos, que la maldición que te lanzaron ya no está haciendo el mismo efecto. Ya no está produciendo lo que antes producía en tu vida. No sé si me estoy haciendo entender. Ya no te están desestabilizando como antes te desestabilizaban. Ya no te están llenando de ansiedad como antes te llenaban. Ya no te están haciendo entrar en desánimo, en preocupación como antes entraba. Ellos están entendiendo que algo en el mundo espiritual está pasando, que hay algo que está pudriendo el yugo, que hay algo que está rompiendo las cadenas, que hay algo que no te va a poder retener, que hay algo que te va a tener que soltar, que las cosas para tu vida comenzaron a cambiar. Yo no sé cuántos llegaron en esta noche con yugos, con cadenas, con ataduras, no de días, ni de semanas, ni de meses, de años, que han creído que su condición es imposible que pueda cambiar. Israel llevaba 400 años siendo esclavo, pero había una promesa: ellos iban a salir con riquezas. Esa era la promesa. Ayúdame con esa cita, hija, en Génesis, para que la iglesia tenga más claridad. 15, 13 y 14 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán ¿con qué? ¿Con qué dice la escritura que saldrán? Con riqueza. No dice que saldrán con las manos vacías. No dice que saldrán en pobreza. No dice que terminarían enfermos. No dice que terminarían muertos. No dice que terminarían destruidos. El año que Dios te prometió es año de ensanchamiento, año donde se pudren los yugos, año donde se rompen las cadenas. Yo lo siento en mi espíritu. De aquí a diciembre se van a estar pudriendo yugos. Se van a estar rompiendo cadenas. Se van a estar rompiendo ataduras. Se van a estar rompiendo ligaduras. Cosas en tu vida van a cambiar. El Señor les dijo que ellos no iban a salir pobres. El Señor no dijo que iban a salir con las manos vacías.
El Señor no dijo que ellos iban a salir enfermos. No dijo que iban a salir descalzos. No dijo que iban a salir sin vestido. Usted me puede echar el cuento a mí, que usted todo el tiempo ha vivido en la pobreza, en la escasez, en la enfermedad, en la discordia, en la división. Pero cuando llega el Espíritu del Señor, cuando la unción llega, déjame decirte que las cosas tienen que cambiar. El yugo se tiene que pudrir. Las cosas tienen que cambiar. Egipto tenía que ser quebrantado. La nación entera. Luego de la señal de la plaga de los piojos, entonces vino la plaga de las moscas. Y comenzó el chantajito de Faraón, mandando a buscar a Moisés, diciéndole que orara a Dios para que las plagas se retiraran. Y entonces él dejaría ir al pueblo. Pero ustedes saben que al final, cuando la plaga era retirada, entonces él se retractaba. Porque ese es el diablo. Ese es Satanás. Satanás, mientras la unción está fluyendo, él está huyendo, él está retrocediendo. Pero una vez el creyente recibió y se queda tranquilo, no hace nada, no sigue en la intimidad, no sigue en la comunión, no sigue en la búsqueda del rostro de Dios, no creas tú que Satanás se va a quedar quieto. Él va a regresar. Y si, ¿para qué lo voy a dejar ir? Eso era lo que hacía el diablo. Una vez los egipcios no soportaban, entonces cambiaban de decisión. Los vamos a dejar ir. Pero cuando la plaga se retiraba, porque la plaga, quien la hacía permanecer, era el poder de Dios. Y eso era lo que atormentaba a la nación de Egipto. Y así fueron pasando las plagas. Luego vino la del ganado, la de las úlceras, la del granizo, la plaga de la langosta, la de las tinieblas. Y finalmente vino la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Ese día el Señor nos dejó una gran enseñanza a su pueblo, a su iglesia, que mientras la sangre del Cordero de Dios esté sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, el ángel de la muerte podrá pasar. Pero donde está la señal de la sangre, él no entrará. Allí no tocará. Todo Egipto sufrió la muerte de sus primogénitos. No solo de las personas, de los hombres, aún de los animales. Cuando Faraón vio lo que había sucedido, ¿qué era lo que había acontecido? La unción había podrido todos los yugos. Todos. Ya no había yugo para que los hijos de Israel permanecieran en Egipto, para que continuaran en la esclavitud. Fue allí donde se cumple que los hijos de Israel salen con riqueza,
Porque cuando los egipcios vieron a sus primogénitos muertos, entonces se despojaron. Dice que de sus riquezas, su oro, su plata, sus vestidos se los entregaban a los hijos de Israel. Eso fue cuestiones de minutos, de la esclavitud, de la pobreza, de la miseria. Estamos acá. Pasaron a la riqueza. De ser unos esclavos pasaron a ser señores. Pasaron a ser amos. Eso es lo que puede hacer la unción. La unción en un instante te puede cambiar la vida. La unción en un instante puede devolverte todo lo que el diablo te había quitado, todo lo que el diablo te había robado. La unción te lo puede devolver. El pueblo al que no querían dejar ir, ahora lo estaban empujando para que se fuera. Porque la unción había roto todos los yugos. Así que no me venga con cuentos a decirme que la unción solo es para sanar. Que algunos lo han mirado solo de esa manera. Que la unción es solo para devolver la sanidad. La unción te puede levantar, te puede restaurar. La unción puede traer a tu vida el hogar, la familia que tanto anhelas, que tanto deseas. La unción es la que hace del hombre y de la mujer de Dios el ministro, la ministra que Él quiere que sea. El ministerio pudiera estar estancado. El ministerio pudiera estar detenido. Pero cuando la unción llega, ese ministerio es catapultado. El pueblo de Israel estaba siendo desafiado por un gigante llamado Goliat. Saúl y todo su ejército le temían. Sin haber entrado al campo de batalla, sin haberlo enfrentado, ya Israel se había dado por derrotado. Hasta que llegó un jovencito, no en la carne, un jovencito lleno de la unción del Espíritu de Dios, que no vio lo que otros veían, porque eso hace la unción. En lugar de ver el gigante, en lugar de creer que será derrotado, en lugar de ver que sufrirá pérdida, está viendo que va a ser grandemente recompensado, porque fue lo primero
Eso fue lo primero que preguntó David. ¿Qué le darán? Fue lo primero. ¿Qué le darán? Él sabía que la unción estaba sobre él. Y que si él enfrentaba a ese gigante, él lo iba a derrotar. Que ese gigante no iba a poder contra él. Tu ministerio puede ser muy pequeño a tus ojos. Y lo que está delante de ti pueden ser gigantes que te amenazan, que te dicen que no lo vas a lograr, que no vas a poder, que te va a derrotar. Pero tú tienes que creer lo que la unción en tu vida puede hacer. David lo enfrentó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo derrotó. El Señor nos colocó en este lugar así como David, cuando fue a ver el estado de la guerra y a consultar por sus hermanos, y se encontró con un gigante que estaba desafiando al ejército de Israel, pero que él no se iba a regresar, porque la razón por la que verdaderamente Dios lo había llevado a ese lugar era porque tenía un propósito con él. Se tienen que levantar los hijos que saben que Dios tiene un ensanchamiento para ellos antes que finalice este año, que no pueden terminar. Usted no puede pasar al otro año en el anonimato. Antes que finalice el año, usted se ha tenido que poner de pie en este lugar y testificar. Luego que los hijos de Israel salieron, entonces Faraón creyó que los podría nuevamente esclavizar, y salió detrás de ellos, algo que el Señor permitió, porque el Señor quería que los hijos de Israel vieran de qué manera Dios acababa con cada uno de aquellos enemigos que por muchos años los habían oprimido. El Señor te va a permitir ver cómo la ruina, estamos acá, como la enfermedad, estamos acá. El Señor te va a permitir ver. Cuando tengas la bendición y sientas que todavía hay algo que te persiga, no tengas temor, porque el Señor lo va a ahogar. El Señor te va a permitir ver cómo aquello que te oprimía finalmente se ahogó. Iglesia, con el Espíritu de Dios lo vas a lograr. Lo pudiste haber intentado con tus fuerzas y no lo lograste, no lo conseguiste. No lo ibas a conseguir.
Hoy el Señor te está hablando. Comienza a darle lugar al Espíritu de Dios. Comienza a darle lugar. Que no finalice agosto sin que tú digas: todavía no le estoy dando lugar al Espíritu Santo como Él quiere que yo se lo dé. Tú le das lugar y las cosas inmediatamente comienzan a cambiar. Moisés intentó hacerlo en un momento con sus propias fuerzas. Mató un egipcio y eso le produjo el destierro. 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque no es con ejército ni con fuerza. El Señor abrirá las ventanas de los cielos. Señor, yo no sé cómo sucederá. El Señor enviará de fuentes inesperadas. No sé cómo sucederá. El Señor colocará la gracia. El Señor abrirá las puertas. El Señor hará lo que tenga que hacer, pero tú solo confiaste, creíste y obedeciste de la manera como Él te habló. No lo hiciste con tu fuerza, lo hiciste confiando, creyendo y obedeciéndolo a Él. No es con ejército, no es con fuerza. Es con el Espíritu de Dios que tu vida espiritual cambiará, que las cosas en tu casa cambiarán, que el ministerio se ensanchará. Déjate de estar utilizando cosas que no vienen de Dios. Haz como hizo Israel. Sigue la nube. Donde ella se detenga, detente. Donde ella tuerza, doble. A donde ella se dirija, allí dirígete tú. Pero no hagas cosas en emoción. No la hagas porque consideres que de esta manera te irá mejor. Busca a Dios. Entra en intimidad. Vuélvete amigo del Espíritu Santo. Aprende a reconocer su voz. Deja que Él te hable. Él te hablará al oído, pero también te podrá hablar en sueños, en visiones. Te podrá hablar como lo está haciendo en esta noche, pero en su palabra tendrás la profecía más segura que Él te pueda dar. Allí no serás engañado. El Espíritu Santo te revelará lo que tiene para tu vida y lo que hará contigo. Yo creo en un fin de año lleno de la gloria de Dios. Yo creo en un fin de año lleno de bendición. Yo creo en un fin de año de familias unidas, alabando, adorando, exaltando y glorificando a Dios. Yo creo en un fin de año lleno de la presencia de Dios. Coloca